Si gustan ahí donde están, levantar sus Biblias, sus celulares junto conmigo y decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues me parece que no hay niños, ¿verdad? Así que pues creo que estamos listos para comenzar. Estoy cayendo en cuenta que ni siquiera los saludé. Entré de lleno a la declaración de fe, pero bueno, eso es porque me siento en casa, porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero de todos modos, pues qué bueno que están aquí en esta tarde. Bienvenidos, como siempre les digo, les recuerdo que son muy, muy amados. Amén. Y hoy quiero hablarles acerca de ir más allá de tus limitaciones. Ir más allá de tus limitaciones. ¿Por qué? Porque es importante entender esto. Es importante que podemos ir más allá de nuestras limitaciones, ¿sí? Sobre todo, es importante entender que Dios desea llevarnos más allá de nuestras limitaciones. Y para poder ir más allá de nuestras limitaciones, es sumamente fundamental, es indispensable, es vital, es importante tener fe, ¿sí? Sin la fe no podemos ir más allá de nuestras limitaciones. Cada uno de nosotros, o en cada uno de nosotros, Dios ha puesto sueños, ¿cierto? Dios ha puesto dones, Dios ha puesto talentos, Dios ha puesto visiones. Y para poder ir o para poder alcanzar todos aquellos anhelos o aquellos sueños que Dios ha puesto en nosotros, vamos a necesitar ir más allá de nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque siempre va a haber cosas, personas, palabras, circunstancias, problemas, etcétera, etcétera, que nos van a querer impedir alcanzar esos sueños, esos anhelos que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Y para que no se escuche, digamos así, tan místico, el solo hecho de alcanzar las promesas de Dios siempre trae consigo, pues, limitaciones, ¿cierto? Siempre el enemigo intentará limitarte para que no puedas alcanzar las promesas de Dios. Y todos aquí enfrentamos situaciones desfavorables, ¿no? Situaciones difíciles, enfrentamos situaciones que parecen imposibles, desagradables, etcétera, etcétera. Y disculpa que sea tan constante en mencionarte esto, pero creo que es importante vivir con esa idea. Creo que hoy en día las personas no toman en cuenta que si están pasando problemas, si están pasando situaciones difíciles, no es porque seas una persona especial, ¿no? Sino porque así es la vida. A todos nos pasa, todos enfrentamos situaciones difíciles, todos enfrentamos problemas, todos en alguna vez en nuestras vidas vamos a estar en situaciones que decimos: es imposible que pueda salir de esta, o no lo puedo lograr, pero seguimos aquí, ¿cierto? Seguimos aquí. Así que Dios siempre intentará llevarnos a romper con nuestros límites, a romper nuestras barreras, a ir más allá. Y como les mencionaba, para poderlo lograr es importante la fe, es sumamente vital la fe. Si no necesitáramos la fe, si pudiéramos alcanzar o lograr todas las cosas con nuestra capacidad, con nuestras fuerzas, pues entonces no necesitaríamos fe, por lo tanto no necesitaríamos la ayuda de Dios, ¿sí? Pero Dios sabe que lo necesitamos. Por eso Él nos ha dado un don, el don de la fe, ¿sí? Este don, el don que nos ha dado, el don de la fe, está en cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos fe, pero muchas veces este don es como un diamante en bruto, ¿sí? Es como un diamante que está en nosotros y que debemos de aprender a desarrollarlo, ¿no? Que debemos de aprender a pulirlo, debemos aprender a prepararlo,
¿sí? Debemos entrenarlo. ¿Para qué? Para que cada día, cada vez más pueda romper más y más limitaciones, que normalmente son limitaciones que están en nuestras mentes, que vienen por medio de pensamientos. Entonces, es ahí donde entra nuestra actitud, ¿sí? Cuando tenemos una buena actitud, la actitud es una muestra de que estamos teniendo fe, ¿sí? Si tú vives con una buena actitud ante las circunstancias difíciles, ante los problemas o ante cualquier situación de la vida, es una característica de que estamos teniendo fe, ¿sí? Una actitud correcta es el resultado de pensamientos correctos. Y cuando estás pensando correctamente, entonces empiezas a vivir de la manera correcta. Todo esto nos muestra que estamos poniendo nuestra fe en algo positivo, ¿sí? Cuando tenemos una actitud negativa, por el lado contrario, la actitud negativa nos muestra que no estamos teniendo fe. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo lo correcto. Estamos creyendo en algo incorrecto. Y como estamos creyendo en algo incorrecto, nuestros pensamientos, nuestra mente está llena de cosas negativas. Por lo tanto, tenemos una actitud negativa. Una actitud negativa frente a lo que los demás hacen, una actitud negativa frente a las circunstancias, frente a lo que me pasa, frente a lo que dicen, frente a la situación actual, ¿sí? Y mantenemos esa actitud negativa, ¿por qué? Porque tenemos una mentalidad negativa. Y eso demuestra que no estamos viviendo por fe, ¿sí? Que no estamos creyendo correctamente. Así que Dios está buscando personas que vayan más allá de sus limitaciones, ¿sí? Personas que logren sobreponerse a las limitaciones. Y aquellas personas que logren sobreponerse a sus limitaciones son aquellas personas que confían en la gracia de Dios, ¿sí? Son aquellas personas que están creyendo en Jesucristo. Son aquellas personas que están creyendo en la palabra de Dios. Son aquellas personas que ponen su fe en la gracia que es Jesús, en la palabra de Cristo. Y sus pensamientos se mantienen llenos de su palabra. Por lo tanto, tienen una actitud positiva ante cualquier situación que se les presente, ante cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque su mente se está llenando, se está alimentando de Cristo. Y eso, de forma inequívoca, como resultado, es una actitud positiva, ¿sí? Tienes una actitud positiva ante las circunstancias, ante la vida, ante la reacción de las demás personas, ante los comentarios negativos, ante situaciones desfavorables. ¿Por qué? Porque tu mente está enfocado en Jesús. Y cuando es así, entonces puedes ir más allá de tus limitaciones, puedes ir más allá de tus límites, ¿sí? Así que me gustaría que me acompañaras a leer el primer capítulo de Santiago, versículos 2 y 4, del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Nueva Traducción Viviente. Son unos versículos que estoy seguro que los has leído muchas veces, que ya los has escuchado muchas veces, pero estoy seguro que hoy Dios nos va a hablar de una manera fresca por medio de estos versículos. Dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, ¿sí? Es decir, aquí está hablando de tener una buena actitud cuando estemos teniendo problemas, ¿cierto? Dice: considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, ¿sí? Para desarrollarse, es decir, la paciencia. Aquí está hablando de perseverancia, de constancia, de mantenernos firmes, de seguir, ¿sí? Entonces, siempre que se pone a prueba nuestra fe, nos estamos fortaleciendo, es decir, nuestra fe se está preparando
para las próximas batallas. ¿Sí? Nuestra fe se está preparando para pelear batallas más difíciles. ¿Qué significa esto? Que estamos rompiendo nuestros límites, estamos yendo más allá de nuestras limitaciones. Después dice el verso 4, así que dejen que crezca, ¿sí? Dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Sí, entonces aquí Santiago nos habla acerca de que nuestra fe, como les decía en un principio, todos se nos ha dado una medida de fe, dice la palabra de Dios. Pero esa fe nosotros conocemos por definición, ¿no has escuchado? Por definición lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Sí, pero digamos que esa fe está hablando de algo general, sí, es algo como neutral, no se carga ni para un lado ni para otro lado. Es decir, está hablando de fe en la fe, es como la definición de fe. Pero cada uno de nosotros debemos desarrollar esa fe, ¿sí? Cada uno de nosotros debemos ser constantes en esa fe. Una de las maneras en que podemos entrenarnos en la fe, prepararnos en la fe, es cuando dice, es lo que dice Santiago, es en las dificultades, ¿sí? Las dificultades son un campo de entrenamiento perfecto para desarrollar nuestra fe, para hacerla crecer, ¿sí? Para ser constantes. Todas las personas que han logrado algo importante en sus vidas, todas las personas que han logrado tener un impacto en su generación, tienen esta característica en especial, es la constancia. Sí, la constancia. Todos los días se preparaban, todos los días se levantaban, todos los días tenían la mente en el objetivo en sus mentes. Pasaba una dificultad, tenían un problema, se caían, se volvían a levantar y seguían, y seguían, y seguían. ¿Sí? Entonces, cuando tienes esa constancia, tu fe se empieza a fortalecer. ¿Sí? Cuando tú mantienes tu mente enfocada en la palabra de Dios, ¿sí? Cuando mantienes tu mente enfocado en la persona de Jesús, en su obra, en su amor por ti, ¿sí? En sus promesas, en su palabra, en lo que Él dice acerca de ti, entonces tu fe se empieza a desarrollar, tu fe empieza a crecer. Por lo tanto, eres como un imán que empieza a traer las bendiciones, ¿sí? Eres como un imán que las bendiciones le persiguen, que las bendiciones se le pegan, ¿sí? Así, esto es lo que está hablando Santiago, ¿sí? Dice, dejen que crezca, dejen que su fe crezca, dejen que su paciencia se desarrolle, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada, ¿sí? No les faltará nada. Es una promesa que Dios hace, ¿sí? Así que es importante ir más allá de nuestras limitaciones. Porque como te decía, el Señor está buscando a aquellas personas que puedan romper sus limitaciones, porque los dones, los talentos, los sueños que Él ha puesto en ti y en mí no son para gente común, no son para la gente normal, sino son para aquellas personas que se atreven a romper sus limitaciones. Porque cuando rompen sus limitaciones, entonces se hacen realidad los sueños, se hacen realidad las visiones, alcanzan las promesas que Dios les ha dado. Amén. Esto fue lo que pasó con Pedro. La Escritura nos habla acerca de un momento en el que Pedro rompió sus limitaciones, llevó su fe a un nuevo nivel. Por favor, vamos a Lucas capítulo 5, versos del 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, así que te pido que me acompañes con mucha atención, que seas paciente. Perdón, va a ser del 5. Perdón, me equivoqué. Te decía era Lucas, sí, Lucas capítulo 5, versos del 1 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús
notó que dos barcas vacías en la orilla, notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Verso 3. Al subir a una de ellas, a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Luego dice el verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Aquí es donde se pone bueno. Verso 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Bien, quiero que pongas atención en una palabra que es clave aquí, que dice, Pedro le está hablando acerca de la situación que está viviendo, ¿cierto? Pedro le está diciendo a Jesús lo que había pasado, lo que había hecho toda la noche y que no había tenido éxito, ¿sí? Pedro, estoy seguro que salió con mucho, bueno, aquí lo llama como Simón, en este entonces todavía no era Pedro, ¿verdad? Pero todos sabemos que Simón después fue Pedro. Disculpen el error, pero en ese entonces era Simón, todavía no era Pedro, aún seguía siendo Simón. Jesús todavía no lo llamaba como Pedro, seguía siendo Simón. Le dice, maestro, ya hemos pescado toda la noche. Tú has escuchado muchas veces esta historia, ¿sí? Hemos pescado toda la noche y no hemos atrapado nada. Y aquí viene la palabra clave, pero si tú lo dices, ¿sí? Echaré las redes nuevamente. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿O qué me está hablando? Me está hablando de una constancia, ¿sí? De una perseverancia, una constancia, una fe. ¿En qué? En la palabra de Jesús, ¿sí? Una constancia en la palabra de Jesús, una perseverancia en su palabra. Ya lo había intentado, ya lo había hecho muchas veces y no había conseguido nada. Había pescado toda la noche sin éxito. Pero cuando decidió echarlas una vez más, pero ahora basado en la palabra del maestro, en la palabra de Jesús, dice la escritura que la pesca fue abundante, que la pesca fue milagrosa. Aquí está la clave. La clave es mantenerse, echar tus redes basado en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Tienes que ser del tipo de personas que dice, aunque ya lo he intentado, aunque ya lo intenté muchas veces, aunque ya he perseverado, aunque se me han cerrado las puertas, aunque las cosas no han funcionado, aunque las cosas no van como espero, aunque las cosas no están saliendo conforme lo planeado, aún así seguiré creyendo, aún así en la palabra de Jesús voy a confiar, aún así voy a seguir perseverando en su palabra. Cuando lo haces así, es como si las puertas del cielo se abrieran, ¿sí? Es como si las oportunidades estuvieran listas esperando que tú rompieras esa limitación, ¿sí? Tú recuerdas la historia de un centurión romano que tenía a su siervo muy enfermo. Dice la escritura que este centurión romano fue al encuentro de Jesús y le dijo, maestro, mi siervo está muy enfermo. Y Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero este hombre le dijo, no, Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué estaba haciendo el centurión? La historia está en Mateo capítulo 8, versos del 1 en adelante. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba teniendo fe en la palabra del Señor, en la palabra de Cristo, en la palabra de Jesús. Fue lo mismo que hizo Simón, ¿sí? Dijo, en tu nombre, porque tú lo dices, por tu palabra, voy a volver a echar las redes. Y la pesca fue milagrosa, ¿sí? Las personas prácticas, las personas comunes, se pierden de esta bendición.
es muy normal que las personas comunes y corrientes, yo sé que tú no eres una persona común y corriente, yo sé que tú eres una persona que persevera en la fe, que eres una persona que dice, aunque las cosas no están saliendo, aunque las circunstancias parecen desfavorables, aún así echaré las redes, aún así seguiré creyendo, aún así me seguiré moviendo por la palabra del Señor. Pero normalmente las personas comunes se pierden esta bendición. ¿Por qué? Porque se desaniman muy fácilmente. Su fe no tiene constancia, su fe no persevera, su fe no es paciente, ¿sí? Y se pierden de estas bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando sucede un problema, dicen, no, ya lo intenté demasiado, ¿sí? Ya estuve orando demasiado por esa situación y Dios no ha hecho nada, así que pues ya, mejor así lo voy a dejar, ¿sí? Ya estuve yendo aquí, yendo allá, busco trabajo y no encuentro y yo creo que mejor voy a hacer otra cosa, ¿no? Voy a pensar en otra cosa. Aún cuando te encuentras por el camino correcto, aún cuando te encuentras haciendo las cosas bien, de repente las cosas no te salen y te desanimas y dejas hacerlo bien y comienzas a hacer las cosas totalmente del lado contrario. ¿Por qué? Porque dices, de nada sirve hacer las cosas bien, de nada sirve hacer las cosas correctamente si al final no salen como yo esperaba. Aquella persona está haciendo todo lo contrario, lo hace mal y le va mejor. Yo creo que mejor voy a hacerlo como a mí me parezca, voy a hacerlo como yo quiera, me voy a dedicar a otra cosa, ya no voy a intentar más, etcétera, etcétera. Esas personas comunes que no perseveran en su fe, que no son constantes, se pierden de las bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque no logran romper sus limitaciones. Se dan por vencido demasiado rápido, se dan por vencido demasiado fácil. Apenas se presenta un problema y se echan para atrás. Apenas se presenta un problema y se desaniman. Apenas se presenta un obstáculo y se empiezan a ver como víctimas, ¿sí? Así que tienes que ser del tipo de persona que dice, aunque las cosas no se vean claras, aunque la situación no sea favorable, aunque ya lleve pescando toda la noche y no ha atrapado nada, aún así volveré a echar las redes. Aún así seguiré creyendo y seguiré confiando en las promesas de Dios, ¿sí? Así que puedes rendirte y desanimarte o tomar la decisión de decir, en tu nombre seguiré creyendo, en tu nombre seguiré confiando, ¿sí? Así que debemos aprender a poner nuestra fe en su gracia, porque de lo contrario no alcanzaremos el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Si no ponemos nuestra fe en su palabra y somos constantes y nos mantenemos ahí, entonces no alcanzaremos el destino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros enfrentamos situaciones donde no podemos hacer mucho, ¿sí? Donde no podemos hacer mucho, donde la situación se sale de nuestro control. Una enfermedad, algún accidente, algún problema económico, ahora que acabamos de pasar con la pandemia, son situaciones en las que no podemos hacer mucho, ¿sí? Son situaciones que van más allá de nuestras posibilidades, ¿sí? Son situaciones que nos limitan y la única manera de poder romper esas limitaciones es confiando en la gracia de Dios, poniendo nuestra fe en su palabra. Y yo te pregunto, ¿qué haces cuando no puedes hacer nada más? ¿Sí? ¿Qué haces cuando te encuentras en esa situación entre el límite de tus posibilidades y el dar un paso de fe? ¿Qué haces cuando te encuentras en una situación desfavorable? ¿Sí? Cuando ya lo intentaste muchas veces, cuando estuviste pescando toda la noche, cuando estuviste orando por aquella situación demasiado tiempo y ves que nada pasa, ¿sí? ¿Qué decisión tomas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud que tomas? Eso va a determinar en qué estás poniendo tu fe, la manera en que estás confiando. La Escritura habla acerca del momento en el que David y Goliat se encontraron, ¿sí? Muchas veces pensamos que la situación en la que nos encontramos
la vemos como una maldición, ¿sí? Que los momentos difíciles que estamos pasando, los vemos como una maldición, los vemos como la peor cosa que me puede estar pasando. Pero muchas veces nos encontramos en ese lugar porque es justo el momento, justo el lugar donde Dios desea que estemos, ¿sí? No digo que Él nos haya puesto así, no digo que Él nos haya puesto ahí, ¿sí? No digo que Él nos haya llevado hasta ahí. Lo que digo es que muchas veces Dios utiliza esos lugares donde nos encontramos, esos momentos, para romper nuestras limitaciones, para romper nuestras barreras, para romper nuestros límites. Por eso Santiago decía, tengan una actitud positiva, ¿sí? Estén alegres cuando se encuentren en un momento así. ¿Por qué? Porque es un momento donde van a crecer, donde van a romper sus limitaciones y van a alcanzar el destino que Dios tiene para cada uno de ustedes. Eso fue lo que pasó con David, ¿sí? A David se le había profetizado que iba a ser el rey de Israel, ¿sí? Era un sueño que había sido puesto en su interior, ¿sí? Era una visión que Dios había puesto en él, era un carácter que estaba en su interior, pero ¿qué? Tenía que ser desarrollado. Y durante mucho tiempo, antes de ser rey, David estuvo cuidando a las ovejas de los leones y los osos, ¿sí? David era un campesino. Cualquier persona que hubiera recibido la promesa de que iba a ser el futuro rey de Israel, pues tú te puedes imaginar, ¿no? Que hubiera nacido en una familia de abolengo, muy bien económicamente, no le iba a faltar nada, iba a tener todos los lujos, todas las comodidades, etcétera, etcétera. Pero con David no fue el caso, ¿sí? David estaba desarrollando su fe, estaba siendo constante, se estaba preparando para lo que iba, para su destino, ¿sí? Para el sueño que Dios había puesto en su interior. Y cuando se dio ese momento, cuando David enfrentó a Goliat, ahí fue donde ¡pum!, vino la pesca milagrosa, como le pasó a Simón, ¿sí? Ahí fue donde detonó todo lo que Dios había preparado para él. Todo lo que en lo oculto no se había visto, de repente vino la prueba final, ¿sí? O la prueba que determinó su destino, el día que se tuvo que enfrentar a Goliat. ¿Cuál fue la ventaja? O bueno, no la ventaja, sino cuál fue el acierto que David tuvo, fue que su mente estuvo puesta en la palabra del Señor, ¿sí? Fue que él caminó, avanzó, tomó las piedras del río, tomó su onda, no basado en su capacidad, ¿sí? Tampoco lo hizo mirando demasiado el problema, mirando demasiado al gigante, sino que su mente, su enfoque se mantuvo en la palabra de Dios. Y le dijo al Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El domingo pasado veíamos quién era el Señor de los ejércitos, ¿sí? Jesús mismo. Jesús era es el comandante de los ejércitos. Lo que David estaba diciendo es: el Señor de los ejércitos está conmigo. Yo no vengo solo, ¿sí? Y cuando te enfrentas a la vida así, cuando te enfrentas a los problemas de esa manera, sabes que vas a ganar, sabes que vas a salir vencedor. Tu actitud se mantiene positiva, ¿sí? Tu mentalidad es la correcta y perseveras. Se pone difícil una situación, un obstáculo, pero perseveras. ¿Por qué? Porque sabes que vas a ganar, sabes que vas a salir adelante, sabes que el Señor está contigo, ¿sí? Eso fue lo que hizo David, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco se trata de negar los hechos, ¿sí? No se trata de negar la situación, no se trata de negar lo difícil. David sabía que Goliat era alguien experimentado en la guerra, ¿sí? Era alguien muy fuerte, era uno de los máximos líderes, ¿sí?, de los filisteos. Pero él no pensó demasiado en eso, él no se enfocó demasiado en el problema, él no puso su mente demasiado tiempo en las circunstancias adversas, en lo que podía salir mal, en lo que estaba difícil o lo que era complicado. Él mantuvo su mente en que el Señor de los ejércitos estaba con él, el que Dios lo protegía. Amén.
Así que quizás Dios ha puesto en ti un sueño, ¿sí? Algún anhelo, alguna visión, y en algún momento, en algún punto de tu vida te diste por vencido. ¿Por qué? Porque se te presentó algún problema, ¿sí? Dejaste de creer en la palabra de Dios y comenzaste a creer más en las circunstancias, en lo difícil que estaba, en lo que sentías, en la improbabilidad. Y poco a poco tu fe se fue alejando de esa promesa, ¿sí? Así que hoy es un buen día, o es un momento para regresar, ¿sí? Hoy es un buen día, un buen momento para volver a creer, para mantenerte en el camino, para seguir perseverando en la palabra de Dios, para seguir echando tus redes una y otra vez, para seguir confiando en la gracia de Dios. Esto fue lo que hizo Abraham y Sara, ¿sí? Abraham y Sara recibieron un sueño, una visión. El que iban a tener un hijo, que su descendencia sería innumerable. Dios le mostró las estrellas del cielo y la arena del mar a Abraham. Le dio una visión y le dijo: mira, Abraham, así de grande será tu descendencia. Mira, Sara, ustedes serán de bendición para todas las naciones. Serás muy grande, serás muy poderoso, serás bendecido. Te conocerán por todo el mundo. Pero ellos no negaron las circunstancias, ¿sí? Esto no significa que negaran las circunstancias. Como tú sabes, Abraham era muy viejo. Sara, su matriz, era estéril, no podría tener hijos, ¿sí? Físicamente, biológicamente, naturalmente, era imposible. Era imposible que se diera. Pero ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Sara? Ellos no desfallecieron ante las circunstancias, ¿sí? Ellos no desfallecieron ante este momento tan adverso que parecía imposible. Ellos decidieron echar las redes una vez más. Ellos decidieron confiar en la palabra del Señor y dijeron: el Señor tiene el poder hasta para darle vida a los muertos. Ellos se mantuvieron creyendo en la palabra de Dios, echaron sus redes una vez más. Pasaron 10 años, ¿sí? Y el hijo de la promesa aún no llegaba. Pero ¿qué pasó? Ellos seguían echando las redes, ¿sí? Seguían confiando en la palabra de Dios. Se cayeron, pero se volvieron a levantar. Se desanimaron, pero se volvieron a motivar. ¿Por qué? Porque su mente estaba enfocado en lo que Dios les había dicho. ¿Qué significa esto? Que perseveraron. Y cuando perseveras en la fe, ¿qué pasa? No te falta cosa alguna, ¿sí? Cuando perseveras en la fe, ¿qué pasa? Las promesas de Dios se hacen realidad. Los sueños que pone en tu interior se hacen realidad. Y fue lo que pasó con Abraham y Sara. No importó las circunstancias, no importó el diagnóstico que decía imposible. Dios dijo: es posible porque lo has creído, porque echaste tus redes una vez más, porque te mantuviste creyendo, porque fuiste perseverante. A pesar de todo seguiste avanzando, no te diste por vencido. Y el hijo de la promesa llegó, ¿sí? Así que tú puedes creerlo o verlo como algo imposible. La Escritura dice que todo es posible para Dios, pero la decisión está en cada uno de nosotros, ¿sí? El problema es que muchas veces tenemos la mentalidad de no es posible, ¿sí? Muchas veces tenemos la mentalidad de no es posible. ¿Por qué? Porque apenas se complica algo, apenas pasa algún tiempo y ves que nada sucede y la mentalidad inmediatamente comienza a volverse en no es posible. Esa motivación que tenías al principio cuando empezaste a orar, cuando empezaste a creer, de repente empezaron a venir los obstáculos, las barreras, las dificultades, y tu mentalidad que al principio estaba motivada, que decías sí se va a poder, lo voy a lograr, comienza a desanimarte y comienza a decir no es posible, no va a suceder, creo que me equivoqué, creo que no era Dios quien me estaba hablando, creo que de embalde estoy orando, creo que no es la voluntad de Dios, y te empiezas a desanimar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le empezaste a hacer más caso a las circunstancias. En cambio, cuando perseveras en la fe, cuando te mantienes alegre, aunque vienen las circunstancias, y dices, yo sé que esta es una circunstancia que me quiere alejar de la promesa de Dios,
pero no lo va a lograr. Voy a seguir perseverando, voy a seguir creyendo, voy a seguir echando mis redes. La promesa se hace realidad, tarde o temprano, ¿sí? Así que no tengas una mentalidad de no es posible. Si Dios lo dijo, es porque Dios lo hará, ¿sí? Si piensas que no es posible, entonces, ¿qué crees? No será posible. Pero si crees en las promesas de Dios, en su palabra, y crees en lo que Él dice, entonces sabes que es posible, ¿sí? La Escritura nos habla acerca de cómo sucede esto, de cómo funciona esto. Y nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas están llegando a la tierra prometida, están justo por poseer la tierra prometida. Dice la Escritura que Moisés manda a 12 espías a la tierra prometida y después regresan. Dos de ellos traen un diagnóstico positivo, ¿sí? Dos de ellos se mantuvieron firmes en lo que Dios les había dicho. Ustedes van a poseer la tierra, la van a conquistar, echarán fuera a todos sus moradores, ustedes van a recibir la tierra que yo les he dado, ¿sí? Para ustedes y su descendencia. Esas dos personas se mantuvieron creyendo la palabra de Dios, caminaron en la palabra de Dios, a pesar de que había gigantes, a pesar de que eran crueles y despiadados sus enemigos que habitaban esas tierras, a pesar de que eran grandes en número y poderosos y tenían mucho armamento, a pesar de eso, aún así se mantuvieron creyendo en la promesa que Dios les había hecho. Ustedes van a poseer la tierra, ustedes la van a conquistar, es una tierra que fluye leche y miel, serán bendecidos, echarán fuera a sus moradores, nadie podrá hacerles frente. Pero 10 de los 12, regresaron con un diagnóstico negativo. Y dice la Escritura que todo el pueblo se desalentó, ¿sí? Que todo el pueblo se desalentó. ¿Por qué? Porque 10 eran más que 2. 10 de ellos desalentaron a todo el pueblo. 10 de ellos regresaron con un diagnóstico negativo. Decían, somos como nada frente a ellos, son muy grandes, son muy poderosos, nos van a aplastar, nos van a matar, nos van a aniquilar, nos van a pasar por encima, no les vamos a durar ni 10 segundos. No, ¿a qué nos metemos en ese problemón? ¿Y qué pasó? Que comenzaron a dar vueltas en el desierto, no alcanzaron su destino, no alcanzaron la promesa que Dios les había dado, la visión, el sueño que Dios había puesto en su interior, no lograron conquistarlo. ¿Por qué? Porque no perseveraron en su fe, no volvieron a echar sus redes. Las circunstancias los desanimaron, los desmotivaron, ¿sí? ¿Cuál fue el error? El error es mirar los hechos como si fuera toda la verdad, ¿sí? Miraron esos hechos, miraron lo que estaba pasando y creyeron que eso era toda la verdad, ¿sí? Creyeron que los gigantes eran más poderosos que ellos, creyeron que su ejército estaba mejor preparados que ellos, ¿sí? Creyeron que los hechos eran toda la verdad, ¿sí? Y cuando eres una persona que pone su fe en la gracia, eliges creer en aunque las probabilidades estén en contra, ¿sí? Cuando pones tu fe en Dios, esa fe te mantiene aunque las probabilidades estén en contra. Esa palabra es el sustento, ¿sí? Lo que te sustenta, lo que te mantiene firme, lo que te ayuda a avanzar, lo que te ayuda a crecer, lo que te ayuda a perseverar. ¿Por qué? Porque sabes, tienes la convicción, tienes la certeza de que si Dios lo dijo, entonces así será, ¿sí? Así que toda esa generación que se desanimó, que no creyó, que le hizo más caso al mal diagnóstico, que a las dos personas que habían dado un buen diagnóstico, que eran Josué y Caleb, no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿sí? Por otro lado, por otra parte, Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación que pudieron poseer la tierra prometida, ¿sí? Es curioso que en la historia de Pedro tuvo que regresar al mar, esta vez a aguas más profundas y echar nuevamente las redes, ¿sí? Si se fijan,
fijan, Pedro regresó al mismo lugar, pero ahora fue un poco más lejos, ¿sí? El que no haya funcionado una vez no significa que no va a funcionar, ¿sí? El que hayas esperado demasiado tiempo no significa que no va a suceder nunca, ¿sí? Así que Pedro hubiera pensado, o pudo haber cometido el error de no haber echado las redes y decir: es que ya lo hice muchas veces, Señor, y nada sucedió, ¿sí? No pesqué nada. Pero él lo volvió a intentar una vez más. En el nombre de Jesús lo hizo, y esta vez el resultado fue diferente. De la misma manera tú, que no haya funcionado una vez, ¿sí? Que haya pasado tiempo y ves que no pasa nada, no significa que no va a suceder, ¿sí? Tienes que perseverar, tienes que seguir creyendo, porque si Dios lo está diciendo, entonces es porque así será. Esto fue lo mismo que pasó con Caleb, ¿sí? Caleb tenía 40 años aproximadamente cuando fue a ver la tierra prometida, cuando fue como un espía. Después, aproximadamente 45 años más tarde, es decir, cuando Caleb tenía ya como unos 85 años, regresó al mismo lugar y miró aquella tierra que una vez que hacía 45 años no había podido conquistar, que aparentemente las puertas se le habían cerrado, pero Moisés le había dicho a Caleb en ese entonces que de él y de toda su descendencia sería para siempre esa tierra. Así que una vez que los israelitas entraron por mano de Josué a la tierra prometida, ¿sí? Una vez que ellos ya estaban en esa tierra, ahora era hora de repartir la tierra. Caleb se presenta ante Josué y le dice: Josué, tú estabas ahí cuando Moisés, siervo del Señor, prometió que me daría esa tierra para mí y esa descendencia. Le digo: Josué, dame esa tierra, porque así como tenía fuerza en ese entonces para pelear, son las mismas fuerzas que tengo ahora. ¿Y qué pasó? Justo lo que se le había prometido a Caleb. ¿Por qué? Porque él perseveró, ¿sí? Él perseveró, siguió creyendo durante todos esos años, 45 años. Sabía que esa tierra le pertenecía, sabía que durante 40 años no le habían pagado renta, sabía que esa tierra era de él. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido por medio de Moisés. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que perseverar sobre todo en las circunstancias difíciles, porque cuando todo parece fácil, pues realmente no necesitamos la fe. Cuando lo podemos hacer nosotros, pues entonces ¿para qué necesitamos fe? ¿Sí? La fe se desarrolla o se aplica, se ejerce, echas mano de tu fe cuando la situación se pone difícil, cuando las situaciones parecen complicadas, ¿sí? Cuando vienen circunstancias que se salen de tu control, ahí es cuando debes de permanecer, cuando debes de perseverar, cuando debes de seguir, cuando debes de ser constante. Amén. En cierta ocasión, o más bien, los hombres que más han impactado esta generación son hombres que han perseverado. Tenemos el caso de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, un pintor muy importante, que hoy en día sus pinturas se venden en millones y millones de pesos. O sea, son cantidades exorbitantes de dinero lo que se vende por una de sus pinturas. Pero cuando él vivió, cuando él estaba en vida, apenas y pudo vender una de sus pinturas. Ante todo pronóstico, ante toda crítica, su papá no quería que fuera pintor. Ante todo eso, él perseveró en su sueño, se mantuvo constante. Y hoy en día sus pinturas son carísimas, ¿sí? Carísimas. Pocas personas las pueden obtener en el mundo. Tenemos el caso de Thomas Alva Edison, uno de los inventores más importantes de la historia. En su escuela le decían que nunca podría aprender nada, ¿sí? Le decían que era muy rico, en pocas palabras, que no tenía la capacidad, pero él perseveró y perseveró. Para hacer la bombilla eléctrica tuvo que hacer más de 1000 pruebas.
de 1000 errores, más de 1000 equivocaciones, hasta que finalmente lo logró. ¿Qué pasó? Por constante, se mantuvo creyendo. Él sabía que estaba llamado para hacer algo grande y se mantuvo creyendo a pesar de las circunstancias. Sí, al veréis, le decía que nunca lograría hacer nada importante. Lo corrieron de varias universidades. A Michael Jordan le dijeron que no era bueno para jugar básquetbol, pero ¿qué pasó? Fueron constantes, se mantuvieron entrenando, se mantuvieron practicando, se mantuvieron desarrollando, se mantuvieron creciendo. De la misma manera, tú y yo podemos alcanzar el destino que Dios ha puesto para cada uno de nosotros si mantenemos nuestra constancia y nuestra perseverancia en su palabra. Si vuelves y echas las redes una vez más. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras se pones de pie, los chicos de la alabanza vienen subiendo. Así que frente a la adversidad, frente al rechazo, frente a los errores, sigue creyendo. Sí, sigue creyendo. Rehúsate a considerarte un fracasado. Sí, rehúsate a darte por vencido. No importa si cometes un error, no importa si la situación es difícil. Sí, rehúsate a considerarte como un fracasado. No te des por vencido. Mantente firme, sigue creyendo, sigue volviendo al Señor. El que no haya funcionado una vez no significa que nunca funcionará. El que no haya pasado una vez no significa que no volverá a pasar. ¿Sí? Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a tomarnos un momento para darle gracias a Dios. ¿Sí? Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no te das por vencido con nosotros. Y una vez y otra vez nos buscas y nos llamas. Y nos recuerdas que nos amas, que estamos destinados para algo más. No para ser del montón, no para hacer lo que todos hacen, sino algo más. Padre, te pido que avives esos sueños que has puesto en nuestro interior. Te pido que avives esos deseos que se habían apagado, esos deseos que alguna vez ocultamos. Te pido que los avives en nuestro interior, que nos alientes a echar una vez más las redes al agua. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos das la seguridad y la certeza de que tenemos éxito. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra guía, nuestra fortaleza. Tu palabra es la lámpara que guía nuestros pasos, que ilumina nuestros caminos en la oscuridad, que nos dirige, que nos da aliento. Eres la luz en el faro que nos guía nuestro destino. Te pido, Padre, que no permitas estos sueños en nosotros se muevan. No permitas que nos desanimemos. No permitas que volvamos atrás. Ayúdanos a ser constantes, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, a mantenernos firmes caminando en tu palabra, porque fiel eres tú quien ha prometido. Fiel eres tú y capaz para hacerlo posible. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. Así que recuerda, echar una vez más tus redes. Sí, persevera, sé constante, sigue creyendo en lo que Dios ha prometido. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque ese no se escuchó. Muy bien, pues les recuerdo que tenemos reuniones los miércoles 6 de la tarde, como hoy, domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde. El grupo de jóvenes se reúne los sábados a las 6 de la tarde y el grupo de alabanza tiene su ensayo los días sábados a las 5 de la tarde. También, aquí tenía el anuncio, vamos a celebrar el Día de las Madres el próximo
sí, 14 de mayo, estará con nosotros una invitada que viene de Dallas, Texas, la hermana Norma Hernández. Sí, estará con nosotros el día sábado 13 de mayo, estará dando una conferencia para mujeres, ¿sí? Para mujeres a las 10 de la mañana. Sábado 13 de mayo, 10 de la mañana, y el domingo tenemos un solo servicio a las 10 de la mañana, domingo 14, para todos, para toda la iglesia en general, no va a dar por más. Y ese domingo también en la mañana estaremos festejando a las mamis, vamos a hacer un convivio y una rifa, así que pues para que lo tengas presente, no te lo pierdas, invita a alguien y pues estamos listos. Amén. Ahora sí, ¿qué les parece si se ponen de pie para quedar despedidos? Si gustas levantar tus manos y decimos juntos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora, hasta que nuestro Señor vuelva, le encuentre a ti y a mí, perseverando en su palabra. Los que así lo creemos, decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.